Quédate, han surgido muchas interrogantes acerca de Laura Rojas y su descompensación. Pero ahora, como médico, vengo a aclarar. No existe un diagnóstico de descompensación. Para que alguien esté descompensado necesita estar previamente enfermo de algo y que a continuación, como consecuencia de la ansiedad, el temor que naturalmente ocurre en alguien que se encuentra procesado penalmente por el peligro que tiene de entrar a la cárcel, esta ansiedad, ese temor pudieran provocar una desmejoría de la salud de la persona. Pero ¿no va a ocurrir acaso que siempre, siempre las personas van a entrar con temor a una audiencia de medidas cautelares, siendo que la justicia prácticamente es un tiro al aire? Entonces, vamos a ver, es una constante universal. Siempre que una autoridad política o que alguien pudiente es procesado penalmente, siempre les da descompensaciones antes de las audiencias ante el juez de instrucción penal. Entonces, ¿cómo se debe proceder en estos casos? Por un lado, tenemos que reconocer que sí existen personas que se encuentran previamente enfermas. Si una persona ya sabe que tiene presión alta, ya sabe que tiene diabetes, ya sabe que tiene alguna enfermedad, pues lo correcto es que esta persona se encuentre debida y oportunamente medicada frente a este mal. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando alguien es sorprendido por la aparición de estos síntomas? Estos síntomas son comunes. Los síntomas de tener temblor, de tener sudoración, de tener mareos, de tener palpitaciones, de tener aumento de la presión arterial, son comunes a cualquier persona que está siendo sometida a estrés. ¿Es esto una causa para suspender una audiencia? No lo es. Es realmente una horrible chicana lo que se está haciendo de suspender las audiencias por fenómenos fisiológicos normales que tienen las personas. Cada uno de los procesados siempre sufren lo mismo. Ya descompensación se ha convertido en parte del léxico jurídico como justificación para que pueda haber la suspensión de una audiencia por causa de enfermedad. ¿Qué se podría proponer en este caso? Que no se suspendan las audiencias. Que se pueda llevar la audiencia de manera virtual. O incluso se podría ofrecer darle a las personas, antes de la audiencia, algún medicamento que mitigue sus síntomas. Un betabloqueante, darles un ansiolítico. E incluso se podría asegurar que la persona pueda permanecer acompañada de un médico durante las audiencias. Y de esta manera no se perdería tanto tiempo de nuestro ya colapsado sistema judicial en la reprogramación de audiencias por causas que de verdad no dan mérito para poder suspender una audiencia. He preparado un pequeño material didáctico ilustrando estas cosas. Quédate, míralo, comenta. Quiero poder resolver más preguntas al respecto. Hay un fenómeno en el sistema judicial boliviano que se repite con una puntualidad, digamos, sospechosa. Justo antes de una audiencia clave, figuras de alto perfil sufren una repentina descompensación, una emergencia médica que parece tener un timing perfecto. Hoy vamos a analizar este manual no escrito. Y todo suele empezar así, con una declaración como esta. La exdiputada Laura Rojas, detenida por un caso de narcotráfico, de repente tiene una crisis de hipertensión y ansiedad justo antes de ver al juez. Su abogado confirma la descompensación. Esa palabra se ha vuelto casi un código en los juzgados, la llave que abre la puerta a una clínica privada en lugar de una celda. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Estamos viendo una increíble racha de mala suerte médica o una táctica judicial fríamente calculada? ¿Es un tema de salud o es usar el propio cuerpo como la última línea de defensa contra la cárcel? Para desentrañar esto, vamos a seguir una ruta. Primero, vamos a definir este síndrome tan conveniente. Luego, veremos cómo parece una epidemia política. Después, analizaremos la táctica paso a paso. Separaremos la ciencia del show, encontraremos el hueco en el sistema que lo permite y, al final, veremos si existen antídotos. Empecemos por ponerle un nombre. Si esto fuera una condición real, documentada en libros de medicina, tendría un diagnóstico muy, pero muy específico. Podríamos llamarlo el síndrome de la audiencia cautelar, una condición que se manifiesta cuando el cuerpo, casi milagrosamente, reacciona justo a tiempo para evitar la prisión preventiva. Obviamente, no es un término médico real, pero describe a la perfección el patrón, usar el propio cuerpo como escudo, un sabotaje biológico para frenar a la justicia. Ahora, que quede claro, esto no es un caso aislado, es un patrón que se repite una y otra vez, y lo más curioso es que no parece distinguir entre ideologías o partidos políticos. La lista es larga y diversa. Desde Evo Morales, cuya audiencia se suspendió por temas de salud,
hasta Yanine Áñez y sus ya conocidas crisis hipertensivas. O Angélica Sosa, la exalcaldesa, con sus constantes descompensaciones. También Marco Pumari y su ataque de nervios. Y claro, el caso de Laura Rojas, que volvió a encender todas las alarmas. Es como una epidemia que afecta a todo el espectro político por igual. Muy bien. ¿Y cómo funciona exactamente esta jugada? Vamos a desglosar la estrategia, porque tiene una anatomía muy clara. Es un protocolo casi de manual, en 3 simples pasos. Primero, el evento. Ocurre la descompensación, casi siempre hipertensión o una crisis de ansiedad, que conveniente, justo antes de entrar a la audiencia. Segundo, la justificación. Aparece un certificado médico, muchas veces de un doctor privado, que avala la emergencia. Y tercero, el resultado. En vez de ir a la cárcel, el juez, para proteger el derecho a la vida, ordena el traslado a una clínica. ¿Y por qué es tan codiciado este resultado? Bueno, esta comparación lo deja clarísimo. La realidad en una cárcel boliviana es de hacinamiento, violencia, falta de todo. En cambio, la clínica privada se transforma en una especie de cárcel VIP, cuarto privado, comodidades, visitas libres. El incentivo para evitar el sistema penitenciario es sencillamente enorme. Pero para entender por qué esta táctica tiene éxito, tenemos que hacer una pausa. Hay que separar la estrategia legal de la realidad médica, y aquí es donde la conversación se pone seria. Dejando un poco de lado la ironía, es fundamental entender qué le pasa al cuerpo humano en una situación así. ¿Qué dice la ciencia sobre el estrés de enfrentarse a la posibilidad real de perder la libertad? A ver, tener taquicardia, la presión por las nubes, ansiedad, miedo, todo eso es una reacción biológica completamente normal y esperable frente a una amenaza como ir a la cárcel. El cuerpo entra en modo supervivencia, se llena de adrenalina, es una respuesta universal. La pregunta clave no es si la persona se siente mal, es casi seguro que se siente pésimo. La pregunta es si esa angustia le impide entender lo que pasa en una audiencia, y la respuesta médica es que casi siempre no. Y aquí está el estándar real, el criterio técnico. La capacidad para enfrentar una audiencia no se mide con un tensiómetro, se mide con la conectividad cognitiva. Si la persona está consciente, sabe dónde está, en qué fecha vive, y reconoce a su abogado, entonces está en condiciones de comprender el proceso. Sentir angustia es parte del costo, no una excusa para suspender la ley. Esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si la ciencia es tan clara al respecto, ¿por qué el sistema judicial sigue cayendo en esta trampa una y otra vez? ¿Dónde está la falla? Este número es brutal y lo explica casi todo. Cerca del 70% de las personas en las cárceles de Bolivia están en detención preventiva, o sea, esperando un juicio sin sentencia. Esta cifra, de la Defensoría del Pueblo, muestra un sistema judicial lento y, sobre todo, la enorme desesperación que puede sentir cualquiera por evitar, a toda costa, entrar a ese limbo. Y el informe de la Defensoría lo deja muy claro. Las cárceles bolivianas tienen un hacinamiento crítico y servicios de salud muy deficientes. Esto, por supuesto, hace que la idea de una clínica privada sea aún más atractiva. Y esta es la puerta de entrada legal. Una sentencia constitucional del 2012 permite suspender una audiencia para proteger el derecho a la vida y la salud del acusado. Aunque la intención es buena, en la práctica se ha convertido en el hueco legal perfecto, el famoso loophole que se explota una y otra vez para retrasar los procesos. Bueno, si ya conocemos el problema, la táctica y la debilidad del sistema, ¿hay alguna manera de arreglarlo? ¿Existen antídotos para este sabotaje biológico de la justicia? Los expertos proponen varias soluciones bastante directas. Primero, auditorías forenses obligatorias. Que sea un médico del Instituto de Investigaciones Forenses, el IDIF, quien verifique el diagnóstico, no un médico privado. Segundo, se acabaron las clínicas de lujo. Si alguien necesita atención, que sea en un hospital público y con custodia. Tercero, usar la tecnología. Si la persona está consciente, la audiencia puede seguir por videoconferencia desde el hospital. Y por último, sanciones reales para los médicos que se presten a emitir certificados falsos. Al final, todo esto nos deja con una pregunta bastante incómoda. Si no se hacen reformas serias para cerrar estos huecos y quitar los incentivos, ¿vamos a seguir viendo cómo la justicia en casos importantes queda en pausa indefinidamente a merced de un tensiómetro y una conveniente crisis de ansiedad? La respuesta, en el fondo, definirá si el sistema judicial es creíble o no.